Mienten los que nos dicen que la vida es la copa dorada y engañosa, que si de dulce néctar se rebosa, ponzoña de dolor guarda escondida, que es en la juventud senda florida, y en la vejez pendiente que escabrosa. Va recorriendo el alma congojosa, sin fe, sin esperanza y desvalida. Mienten, si a la luz virtud de sus homenajes el corazón rindió con sus querellas, no contesta del tiempo a los ultrajes. Que tiene la vejez horas tan bellas, como tiene la tarde sus celajes, como tiene la noche sus estrellas. Incontinencia urinaria. La micción es un acto voluntario en el que se requiere una adecuada coordinación entre el detrusor, el cuello vesical y el mecanismo esfinteriano. Debemos tener bien presente que la continencia urinaria es una función básica, que en el anciano sano se debe de mantener independientemente de su edad, y que la pérdida de esta función debe interpretarse como un síntoma de una disfunción. La incontinencia urinaria forma parte de los grandes síndromes geriátricos. Tiene una elevada prevalencia en la población anciana, con importantes repercusiones, tanto clínicas, económicas, familiares, psicológicas y clínicas. Definición. Se refiere a cualquier escape de orina que provoque molestias al paciente. Y acuño un nuevo término: vejiga hiperactiva, definida como la asociación de urgencia miccional con o sin incontinencia de urgencia, a menudo asociada a un aumento de la frecuencia miccional y o nicturia. Epidemiología. De forma general y a partir de los datos procedentes de estudios realizados, se considera que entre el 10 y el 15% de las personas mayores de 65 años que viven en la comunidad sufren incontinencia, frente al 30 al 40% de los que están ingresados en el hospital por un proceso agudo. La máxima prevalencia se observa entre los pacientes institucionalizados. Tipos clínicos. Clínicamente podemos clasificar la incontinencia según las características que acompañan a los escapes de orina. La llamada incontinencia de urgencia es cuando los escapes de orina van procedidos de una necesidad imperiosa de orinar. Si los escapes de orina se precipitan por maniobras que aumentan la presión intraabdominal, como la risa, la tos, el esfuerzo y estornudos, etc., se habla de incontinencia de esfuerzo. Se denomina incontinencia mixta. Clasificación clínica. Además de conocer el tipo clínico de incontinencia, se puede utilizar la duración del tiempo. La incontinencia transitoria o aguda hace referencia a los casos de incontinencia de corta evolución, es decir, menor de 4 semanas. La incontinencia establecida o crónica está relacionada con alteraciones estructurales en el tracto urinario o fuera de él. Tiene una duración superior a las 4 semanas. Los mecanismos responsables de la incontinencia establecida son: la hiperactividad vesical. Es el tipo más común en el anciano, representa el 50 al 70% de los casos de incontinencia. Entre las causas más frecuentes, involucra la patología neurológica, como el ictus, enfermedad de Parkinson, demencia e hidrocefalia. La patología vesical, como litiasis, neoplasia
e infección. Otro de los mecanismos involucra el estrés. Es más común en las mujeres, representa el 40 al 50% de los casos. Se relaciona una debilidad del suelo pélvico, una obesidad, multipariedad e hipoestrogenismo, y con antecedentes de cirugía previa, ginecológica o resección prostática en hombres. Rebosamiento. Aparecen situaciones de sobredistensión vesical y se diferencian dos mecanismos. La obstrucción del tracto urinario de salida por hipertrofia prostática, comprensión extrínseca, estenosis ureteral. Y en segundo lugar, la alteración contráctil vesicular, que se da por fármacos, lesiones medulares, neuropatía periférica y o autonómica. Por último, de los mecanismos incluye la funcional. Sus causas pueden ser ciertas situaciones como la demencia, la inmovilidad, barreras arquitectónicas, falta de cuidadores, etc. Para lo que para confirmar la presencia de este tipo de incontinencia, primero deben excluirse los otros mecanismos etiopatogénicos. En esta etapa de la vida se producen importantes cambios biopsicosociales que convierten a la población de edad avanzada en un colectivo altamente susceptible de presentar alteraciones nutricionales que a su vez repercuten negativamente en el curso de las enfermedades, tanto en su desarrollo como en la recuperación. La malnutrición ha sido descrita como un desequilibrio entre la ingesta y los requerimientos que determina una alteración del metabolismo, compromete la función y comporta la pérdida de masa corporal. La malnutrición puede ser definida también como un déficit o un desequilibrio entre energía, proteínas y otros nutrientes que determina efectos adversos medibles sobre los tejidos y la composición corporal. La desnutrición es una condición común. El 10% de la población general la padece. 85% en asilos. Va a haber una disminución de la independencia y una mala respuesta a un efecto agresor. El adulto mayor hospitalizado disminuye su consumo en comparación al paciente joven que se queja del ayuno. Al disminuir su consumo, empieza a hacer uso de sus reservas funcionales, lo que le lleva a una desnutrición más rápida y a periodos prolongados de recuperación y a una respuesta adaptativa reducida. Es multifactorial. Depende del ámbito social y económico y de la red de apoyo que le den al paciente, las enfermedades crónico-degenerativas que padezca y la polifarmacia. Todo esto es importante porque el paciente se está desnutriendo antes de que la comida le llegue a la boca. Hay 3 tipos de anorexia: la fisiológica, la patológica cuando el paciente se enferma y la neurológica cuando hay alteraciones neuropsiquiátricas, por ejemplo, un tipo de depresión y que el paciente deje de comer. A nivel fisiológico, tendremos cambios sensitivos, motores y hormonales y neurodegenerativos. A nivel de la nariz o el sistema olfatorio, va a haber una disminución en la función olfatoria. Esto hace que no discrimine adecuadamente los olores y esto llevará a alteraciones de la percepción del sabor. Sí tiene que ver con las papilas gustativas, pero también la percepción del sabor está dada por los receptores retronasales, entonces esto va a hacer que el paciente realmente pierda el gusto por comer. Va a haber una disminución en las variedades de alimentos que consumen porque ya solamente le va a gustar lo mismo. Esto lleva a que la comida se vuelva monótona y tenga poca ingesta de variedad de nutrientes porque siempre está comiendo lo mismo. A nivel de la boca, vamos a tener pérdida o deterioro de piezas dentales, dentaduras mal ajustadas y va a haber un aumento de infecciones orales y una disminución de la fuerza masticatoria, la producción de saliva y de las papilas gustativas. Esto aunado a las alteraciones olfatorias más las papilas gustativas nos lleva a una pérdida del gusto. Es por eso que los ancianos o les gusta lo salado o lo dulce. Eso también nos lleva a una disminución en la percepción de la sed. Por eso hemos visto que se deshidratan más fácil. Todo esto lleva a que el tipo de la cantidad de comida cambie. A nivel del estómago, sabemos que la distensión gástrica tiene un rol en el apetito y la saciedad, y en ellos se ha visto una reducción en la confianza y en el fondo gástrico. Esto hará que la comida llegue rápido al antro, que se distienda y que tenga un periodo de saciedad temprana. Actualmente, definimos el síndrome de fragilidad como una situación de origen multicausal determinada por el declive de los sistemas fisiológicos en relación a la edad.
manifestándose por la reducción de la capacidad de reserva biológica y de la resistencia a los agentes estresores externos, conllevando una mayor vulnerabilidad clínica y un mayor riesgo de presentar efectos adversos. En su epidemiología, en la población mexicana residente en México, la prevalencia prefragilidad es del 17 al 21% y una prevalencia de fragilidad del 24% en pacientes de 65 a 69 años y un 47.6% en pacientes de 85 años y más. El adulto mayor presenta habitualmente una mayor vulnerabilidad al medio interno y externo que es producida en gran parte por la pérdida normal de la reserva fisiológica con el paso de los años. El organismo presenta además una menor capacidad en la homeostasis fisiológica que un sujeto más joven. Por ejemplo, se reduce su fuerza muscular, las horas de sueño, la capacidad de regular la temperatura corporal, la capacidad de ingerir líquidos en caso de deshidratación, etc. Un adulto mayor puede llegar a estar frágil por solo una causa médica, secundaria a factores sociales, la soledad, pobreza, tipo de vivienda, su educación, o por razones farmacológicas, según la dosis y el tipo de fármacos que usen, y psicológicas. Intervenir en el desarrollo de la fragilidad tiene importancia no solo sociales, sino también en la calidad de vida y quizás en la longevidad. El modelo fisiológico multisistémico de la fragilidad se puede dar por una desregulización neuroendocrina, sarcopenia o una disfunción inmune. Estos cambios se presentan en la mayoría de los adultos mayores. Fragilidad, efectos acumulativos de la declinación que sobrepasan un umbral. Sarcopenia es una disminución de la masa magna. Entre los 30 y 80 años disminuye en un 40%. La causa es pérdida de hormonas miotrópicas, menos actividad física y menos inervación de motoneuronas. Las consecuencias de la sarcopenia pueden ser una menor velocidad al caminar, debilidad muscular, sensación de agotamiento, menos capacidad de termorregulación, menos sensibilidad a la insulina y menos tolerancia al ejercicio y caídas. Es mayor en la mujer y se acelera con la menopausia, junto con una mayor pérdida de masa ósea vuelve a la mujer más frágil. Durante la vejez se pierde el pico máximo y disminuye la cantidad de hormonas del crecimiento segregada durante el sueño. El cortisol se tarda más en suprimir la secreción de cortisol gatillada por estrés, lo que da una depresión melancólica, una disminución de densidad mineral ósea, una mayor sarcopenia y menos neuronas en hipocampo, trastornos de la marcha, menor control de secreción de cortisol. Y las hormonas sexuales disminuye la testosterona y disminuyen los estrógenos. En el sistema inmune va a haber un aumento de citoquinas catabólicas, interleucina 6, de interleucina 1b y factor de necrosis tumoral alfa. El déficit inmunitario, en particular de los linfocitos T helpers, va a favorecer la sarcopenia y la desregularización neuroendocrina. La fragilidad, presentación atípica de enfermedades, falla de los sistemas frágiles, alto riesgo de deterioro funcional y reacciones atípicas a drogas y una lenta recuperación. La fragilidad representa una falla en la integración de los órganos y sistemas sociales requeridos para mantener la independencia. Existen marcadores séricos de desbalance metabólico, pero poco específicos para fragilidad. Los médicos tenemos un importante rol en promover un estilo de vida saludable, promover medidas preventivas para fragilidad, permitiendo a las personas mayores lograr una vejez exitosa y saludable. El deterioro cognitivo es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como la memoria, orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje y reconocimiento visual y personalidad. Este se puede dividir en menor y mayor. El menor no afecta las actividades básicas de la vida diaria, mientras que el menor sí las afecta. El hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12 y la depresión pueden causar pseudodemencias y se tendrán que corregir primero y posteriormente revalorar la memoria. En caso de presentar delirium, deberá diferirse nueva evaluación de la memoria de 6 a 12 meses. Se le mandará hacer una biometría hemática, un perfil tiroideo, una química sanguínea y pruebas de función hepática y de función renal, electrolitos séricos, vitamina B12 y una seriología para sífilis. Y evaluar la escala de depresión. Tenemos varios tipos de demencia, pero la demencia por enfermedad de Alzheimer, ya sea de inicio temprano o inicio tardío, y la demencia vascular son las más frecuentes. Tenemos también la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewis y la demencia en la enfermedad del Parkinson. En 1907, Alois Alzheimer describió la enfermedad que hoy lleva su nombre en una paciente de 51 años
que desarrolla una demencia con afectación predominante del lenguaje y cambios conductuales. Durante años, este cuadro de demencia de inicio precoz y clínica no amnésica se consideró el propio de la enfermedad de Alzheimer, diferenciándolo de la demencia senil de inicio más tardío, clínica predominantemente amnésica y atribuida al propio envejecimiento. Sin embargo, en los años 60 y 70, en el siglo XX, se demostró que la neuropatología era la misma en la demencia de inicio precoz y en la senil, y por lo tanto, ambas formas clínicas se debían a una sola enfermedad, la enfermedad de Alzheimer. El 80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer son mayores de 75 años. Se estima que el 11.6 millones de personas tienen deterioro cognitivo leve en Estados Unidos y que 5.7 millones viven con demencia tipo de enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo ambientales, las comorbilidades médicas, el estilo de vida que lleguen, los factores de riesgo vasculares o ya sea tratamiento agresivo a partir de la mediana edad que pueda tener el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo, los trastornos de sueño, la apnea obstructiva del sueño, el aumento de años de educación formal, la actividad física y el compromiso social moderan el riesgo de la demencia tardía. La enfermedad de Alzheimer de inicio tardío es un trastorno genético complejo con una heredabilidad del 60 al 80%. El factor de riesgo genético más fuerte para la enfermedad de Alzheimer es el genotipo de la apoliproteína E, que codifica el principal transportador de colesterol del cerebro. Se han identificado más de 20 variantes genéticas comunes adicionales que codifican el riesgo de enfermedad de Alzheimer tardía. El enfoque clínico para pacientes con síntomas cognitivos le tenemos que hacer una historia clínica completa, al igual que el examen físico, y corroborar la información por un familiar o un amigo. La historia de la enfermedad debe consultar los síntomas relacionados con los dominios cognitivos específicos y síntomas neuropsiquiátricos, síntomas motores y autonómicos, el sueño, los hábitos alimenticios, la función emocional y el comportamiento social, y la determinación del deterioro funcional. Se deben evaluar las siguientes pruebas de laboratorio: una biometría hemática, electrolitos séricos, la función hepática y funcionamiento renal, vitamina B12 sérica y pruebas de función tiroidea. La enfermedad de Alzheimer de inicio tardío se manifiesta más comúnmente como un trastorno amnésico progresivo caracterizado por déficits tempranos y prominentes en la memoria episódica, con diversos grados de deterioro ejecutivo, el lenguaje y visoespacial. Los pacientes a menudo muestran un gradiente de deterioro de la memoria, con la mayor dificultad para recordar los eventos recientes y la relativa conservación de la memoria. En las pruebas de memoria, los pacientes muestran problemas de aprendizaje, olvido rápido y falta de memoria, característica de la disfunción del circuito del hipocampo. El plan de atención integral para pacientes con enfermedad de Alzheimer incluye el tratamiento con medicamentos específicos para la enfermedad, el tratamiento para factores de riesgo vascular, para el estado de ánimo, para el trastorno de sueño y para síntomas neuropsiquiátricos. Los inhibidores de la acetilcolinerasa siguen siendo el pilar de la terapia farmacológica para esta enfermedad. Esta se asocia con la pérdida de neuronas colinérgicas en el proencéfalo basal. Los inhibidores de la acetilcolinerasa mejoran la transmisión colinérgica al inhibir la hidrólisis de la acetilcolina en la hendidura sináptica. La polifarmacia entra dentro de los grandes síndromes geriátricos. Este se debe al uso de más de 5 fármacos en el adulto mayor. Tiene un origen multifactorial, es decir, ya sea que sea un paciente visto por diversos profesionales de la salud, pacientes con diversas patologías y pacientes que no saben los medicamentos que tienen. También tiene consecuencias negativas, tales como una reacción adversa a medicamento, interacciones medicamentosas, duplicación de los fármacos, disminución de la calidad de vida, entre otros. Dentro de los factores de riesgo dependientes del paciente se encuentran los factores biológicos, la edad mayor de 75 años, el sexo, que es más predominante en mujeres, el consumo de fármacos específicos como los ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, entre otros. También se encuentra la morbilidad asociada, ya sea que tenga 3 o más enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Los factores psicológicos incluyen la depresión, la pobre autopercepción de la salud. En los factores sociales, la situación económica deficiente, el nivel educativo bajo, la soledad, etc.
Los factores dependientes del sistema sanitario implica haber tenido contacto con los servicios sanitarios en los últimos 3 meses, ingresos hospitalarios previos a haber tenido interconsultas entre especialistas. La prescripción inadecuada de medicamentos aumenta el riesgo de sufrir efectos adversos, el cual es superior al beneficio clínico que éste tiene. El uso de fármacos con una mayor frecuencia o una mayor duración de la indicada eleva el riesgo de interacciones medicamento o medicamento-enfermedad. Algunas interacciones pueden ser: el alcohol puede provocar una hemorragia gástrica a nivel del tubo digestivo. Los antibióticos como las quinolonas pueden producir convulsiones. Los anticoagulantes orales aumentan el riesgo de hemorragia gástrica. El haloperidol puede provocar somnolencia intensa. Las sulfonilureas tienen un efecto hipoglucemiante. El potasio puede producir una hipercalemia y la fenitoína puede aumentar concentraciones plasmáticas de la misma. Las benzodiazepinas, que son comúnmente prescritas en el adulto mayor para el insomnio u otros problemas que padecen, el alprazolam, lorazepam y diazepam, tienen mayor sensibilidad los ancianos a estas benzodiazepinas, con el consiguiente mayor riesgo de efectos adversos como sedación excesiva, caídas y alteraciones cognitivas. Mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez Talamante. Les voy a hablar sobre la atención al paciente inmovilizado. Respecto a la introducción, pues la movilidad se va a referir a la capacidad de moverse en todo su rango posible, desde las formas pues más básicas del movimiento, como los volteos en la cama o levantarse de la cama a una silla, hasta las más complejas. Estas ya incluyen lo que es el ejercicio, los desplazamientos y el transporte público o la conducción, ¿no? Los problemas de movilidad son frecuentes en la edad avanzada. También se ha descrito un 31.7% de los mayores de 65 años pues tienen dificultades para caminar lo que son 3 manzanas. A continuación pues vamos a definir algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, el síndrome de inmovilidad pues es una de las entidades geriátricas más frecuentes, a pesar de lo cual pues es bastante ignorado por distintos profesionales de la salud, e incluso esta no está considerada como una entidad independiente que va a generar pues otras enfermedades. Esta se define como una forma común de presentación de la enfermedad. Esta va a ser originada por cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas. Estas van a estar condicionadas por el envejecimiento y el desuso. Se va a manifestar como deterioro funcional, con limitación de la capacidad de movilización, siendo esta pues responsable de muchos factores y potencialmente reversible en función de la etiología de esta. La pérdida funcional pues puede producirse según dos modelos diferentes. Podemos ver el modelo catastrófico. Este pues va a ser producido por una enfermedad aguda o por complicaciones agudas de una patología ya crónica. El control de los factores de riesgo tradicionales puede posponer su inicio. El otro modelo es el progresivo. Esta es la expresión de la vía común de los procesos de envejecimiento, y las medidas orientadas a retardar la progresión del deterioro funcional son las que han demostrado pues una mayor efectividad en este modelo. Se clasifica según su duración. Esto puede ser en agudo o crónico, y según el grado de restricción de la movilidad, este es relativo o absoluto. El relativo pues es una limitación de determinados movimientos que no van a impedir que éste lleve una vida normal, y el absoluto, como lo mencionamos, ya es una encamación y posturas limitadas. El grado de inmovilidad y su reversibilidad va a depender de múltiples factores, entre ellos pues las causas que precipitan la inmovilización, su grado o la severidad, el tiempo de evolución, el estado previo en el que estaba el paciente. Esto hablamos ya de un nivel funcional y mental, y pues las comorbilidades que éste tengan. Dentro de la fisiopatología del síndrome de inmovilidad vamos a encontrar 3 aspectos considerados los pilares etiopatogénicos del síndrome de inmovilidad. Entre ellos pues son los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, los factores predisponentes y desencadenantes, y el último son los cambios fisiopatológicos relacionados con la inactividad. Vamos a desglosar uno por uno. En los cambios del envejecimiento que han influido en la movilidad vamos a encontrar el sistema musculoesquelético, una sarcopenia o una osteoporosis. En el sistema nervioso vamos a encontrar el enlentecimiento de los reflejos de enderezamiento y el aumento del tiempo de reacción. La alteración también de la propiocepción y pérdida del equilibrio. En el sistema cardiovascular, pues encontramos en el ejercicio una disminución del gasto cardíaco y la fracción de eyección, una disminución de la frecuencia cardíaca máxima, también una disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, y en reposo
un aumento de la poscarga, mayor tiempo de contracción sistólica y menor llenado ventricular. En el sistema respiratorio pues vemos una disminución en la elasticidad pulmonar y de la caja torácica, al igual que una disminución de la capacidad vital y del volumen respiratorio máximo en el primer segundo. También un aumento en la capacidad funcional residual y del volumen residual, al igual que una alteración del reflejo tusígeno y de la función ciliar. Dentro de los factores predisponentes y desencadenantes, la aparición de la inmovilidad en el anciano, pues como lo mencionamos anteriormente, es multifactorial por factores físicos, psicológicos y sociales que unidos a los cambios fisiológicos hacen pues lo que es al anciano vulnerable. Dentro de los factores desencadenantes lo podemos dividir en dos, en intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos pues encontramos enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, psicológicas y pues otras enfermedades que nos va a afectar esto. Dentro de los extrínsecos pues encontramos las iatrogenias, ambientales y sociales. En la fisiopatología de la inmovilidad también debemos definir tres conceptos básicos. La capacidad funcional, definida como la máxima velocidad metabólica que va a lograr un individuo durante el ejercicio. El potencial fisiológico máximo, esta es la velocidad metabólica máxima que puede lograr el individuo mismo tras un programa sistemático de entrenamiento físico. Y la reserva funcional, entendida como la diferencia entre la capacidad funcional y el potencial fisiológico máximo. El impacto que el reposo en la cama, el ejercicio y la enfermedad pueden ejercer sobre los anteriores conceptos se van a interpretar en la imagen que tenemos ahí. La persona sedentaria pues tiene una capacidad funcional inferior a su potencial fisiológico máximo. Si el individuo se somete a un programa riguroso de entrenamiento físico, pues la capacidad funcional va a aumentar hasta un punto en el que casi va a igualar su potencial fisiológico máximo. Por el contrario, la falta continua de ejercicio o la inactividad prolongada va a conducir a una disminución de lo que es la capacidad funcional. A esto se refiere. Dentro de las manifestaciones clínicas y complicaciones, la inmovilidad pues, va a afectar diversos órganos y funciones y su repercusión puede ser más relevante que la propia enfermedad incapacitante. Las secuelas pueden ser graduales o inmediatas y serán más graves cuanto mayor sea el grado y la duración de la inmovilización. A continuación les voy a mencionar unos riesgos del encamamiento. Dentro de la fuerza muscular y la capacidad aeróbica, pues una ausencia de contracción voluntaria, la fuerza muscular pues, va a disminuir de 1 a 3% al día. Un joven encamado pierde entre 1 a 1.5% al día de fuerza muscular, esto es un 10% a la semana. Dentro de la estabilidad vasomotora, pues el reposo en cama en posición supina provoca una reducción de 600 mililitros en el volumen plasmático. Dentro de la función respiratoria, el decúbito supino reduce lo que es la presión parcial de oxígeno, 8 milímetros de mercurio en el anciano sano. Una desmineralización, se tardan 4 meses en restaurar la pérdida de masa ósea provocada por 10 días de reposo en cama. La integridad dérmica, pues la presión de oclusión capilar de 32 milímetros de mercurio mantenida más de 2 horas es suficiente para provocar necrosis. En pacientes inmovilizados, pues la presión directa sobre el sacro suele ser mayor a 70 milímetros de mercurio. En la evaluación de la inmovilidad, la evaluación del paciente inmovilizado pues, debe seguir un esquema que ayude a conocer lo que es la limitación funcional y su reversibilidad. La historia clínica contemplará pues, lo siguiente. Dentro de la anamnesis pues, encontramos procesos médicos, la naturaleza y la duración del proceso incapacitante, motivación y aspectos psicológicos y los factores ambientales pueden ser importantes en esto. Dentro de la exploración física podemos hacer una exploración general del paciente, al igual que una exploración neurológica completa. También un balance muscular global para extremidades, que es la escala de Daniels que todos conocemos. El grado 1, pues ya sabemos que son contracciones isométricas sin desplazamiento en el plano. El grado 2, pues son movimientos artrooculares en el plano. El grado 3 son movimiento contra la acción de la gravedad. El grado 4, movimiento contra resistencia leve y media. Y grado 5, pues encontramos el movimiento contra resistencia marcada, que este es lo normal, ¿no? También vamos a encontrar una exploración musculoesquelética completa, al igual que cambios posturales, transferencias, marcha y equilibrio. Las pruebas complementarias pues, se deben de solicitar en función de los datos que obtenemos en la anamnesis y también de los hallazgos de la exploración física realizada anteriormente al paciente. Dentro de la sospecha de deterioro funcional, pues como lo mencionamos anteriormente, tenemos que realizar una anamnesis completa, una exploración física completa, también una valoración geriátrica y las pruebas complementarias que nos ayuden al diagnóstico. Si existe este deterioro, tenemos que buscar la causa conocida y si es tratable. En caso de que la podamos tratar, pues sería corregir y aumentar el ejercicio.
También vamos a comprobar si hay ganancias. En dado caso que sí tengamos ganancias, pues estimular lo que es el ejercicio. Si no, pues debemos de derivarla a un especialista para que nos ayude en esto. En caso de que no existiera deterioro, pues la vigilancia nada más sería periódica. Dentro del tratamiento podemos encontrar un tratamiento preventivo, un etiológico y un rehabilitador. Dentro de la prevención primaria, pues el anciano que realiza una vida activa y ejercicio tiene un menor riesgo de mortalidad. La vida autónoma es un predictor inverso de mortalidad. También se ha constatado la relación entre el sedentarismo y el síndrome de inmovilidad, inestabilidad, caídas y fracturas. Se ha demostrado el beneficio del ejercicio con ancianos con trastornos distímicos, insomnes y deprimidos. Dentro de la prevención secundaria, pues ya tenemos el diagnóstico precoz y la rehabilitación. Las posibilidades de recuperación funcional van a depender del diagnóstico etiológico precoz, también de la gravedad del deterioro, del tiempo de evolución de la inmovilidad y las comorbilidades, también de la motivación del anciano y de su entorno. Los factores considerados de buen pronóstico funcional son situación previa adecuada, ausencia de deterioro cognitivo grave, el alto grado de motivación del paciente y participación familiar, un apoyo sociosanitario adecuado, unidades de rehabilitación y centros de día. Un marcador pronóstico desfavorable es la dependencia en más de 3 actividades de la vida diaria, y es habitual que la pérdida de dependencia se produzca en un orden determinado. Dentro de la prevención terciaria, que serían las complicaciones de la inmovilidad, en el paciente inmovilizado se elaborará un protocolo para la recogida de datos sobre el grado de la movilidad, los diagnósticos y los tratamientos, la monitorización evolutiva, los cuidados que deben prestarse según las complicaciones de esta, también las adaptaciones necesarias del entorno y la valoración de la situación familiar y los recursos sociales. Una vez conocidas todas las complicaciones derivadas de la inmovilidad, se procederá a la prevención y el tratamiento pues, de las. Dentro del tratamiento etiológico, pues desde la atención primaria se valorará la posibilidad de derivar al paciente a atención especializada. Si se sospecha una patología oculta que pudiera requerir un tratamiento específico, una inmovilidad reciente no revertida a corto plazo y necesidad de terapia rehabilitadora. También les voy a hablar sobre las caídas y los trastornos de la marcha. La introducción, pues los ancianos frecuentemente se caen y esto no pocas veces se asume como una consecuencia natural del proceso del envejecimiento. Existe evidencia a partir de estudios en ancianos sanos y enfermos de que las caídas no son una consecuencia fisiológica y que además pues, constituyen un problema serio de salud pública por el alto impacto en la salud y por sus costos. La caída pues, no es una enfermedad en sí misma y en general pues, es la expresión de múltiples patologías, tanto crónicas como agudas, que pueden afectar al paciente mayor, lo que se suma a los cambios que ocurren por el proceso del envejecimiento. Con respecto a la dimensión del problema, pues las caídas representan uno de los más serios y desafiantes problemas en el anciano. Están asociadas claramente a mortalidad, morbilidad, deterioro funcional y admisión prematura en residencias de ancianos. Una clave pues, que debe remarcarse es no solo la alta incidencia de las caídas en los ancianos, sino también su combinación con la alta susceptibilidad al daño de estos pacientes. Pues recordemos que los accidentes son la quinta causa de muerte en los mayores de 65 años, después de las enfermedades del corazón, las neoplasias, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares. Y la caída es la primera causa de muerte por accidentes. Con respecto a la definición de caída, pues a pesar de que las caídas forman parte de la práctica diaria de cualquier médico que atiende a personas mayores, las mismas pues son difíciles de caracterizar, puesto que raramente son observadas por el profesional o por la familia del paciente y suelen ser descritas con diferentes términos. La caída se define como el evento caracterizado por la pérdida de la estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia el nivel inferior, generalmente el suelo, sin una previa pérdida de conocimiento y sin pérdida del tono postural, ocurriendo de una manera pues no intencional. Así lo define. Con respecto a la presentación clínica, ¿quién se cae? Pues es evidente que el anciano que sufre caídas no intencionales presenta algún tipo de déficit que genera su mayor riesgo de caídas. Es práctico analizar el llamado síndrome de caídas en dos grandes grupos de pacientes, los pacientes ancianos ambulatorios de la comunidad y los ancianos institucionalizados. Dentro de los factores de riesgo, pues encontramos los intrínsecos y los extrínsecos. Los factores intrínsecos, pues encontramos la edad, las caídas previas, alteraciones de la marcha, alteraciones del equilibrio, el uso de bastón u otras ayudas técnicas, el déficit de la fuerza, el deterioro cognitivo y demencia, depresión, algunos fármacos, pues especialmente los hipotensores antiarrítmicos y psicofármacos, un déficit visual, osteoartritis, limitación en la realización de actividades de la vida diaria y un déficit de vitamina D. En los extrínsecos, pues
Barreras dentro y fuera del domicilio y un calzado inadecuado podría ser los factores de riesgo. ¿Dónde se caen? Pues actualmente sabemos que las caídas que generan más daño o mayor daño y un mayor deterioro funcional ocurren hasta el 80% de las veces en el hogar y un lugar habitual como es la cocina, el baño, el dormitorio, pues en cualquier parte o lugar del hogar. ¿Cuáles son los predictores de caídas? Pues el mejor predictor es la caída previa, por lo que muchas veces llegamos tarde al problema. No obstante, pues sabemos que las personas mayores de 75 años con trastornos de la marcha o cuya marcha es lenta y con una polifarmacia y trastornos inespecíficos de la estabilidad y del equilibrio son pacientes pues que se consideran de alto riesgo para presentar caídas futuras. Una hipótesis para una clasificación clínicamente útil, pues esta propuesta nace a partir de la hipótesis que establece que de todos los factores de riesgo analizables en un paciente que se cae, sería la presencia o ausencia de trastornos de la marcha, la que actuaría como una vía final común al expresar las alteraciones en otros sistemas o dominios. Los dos subgrupos del espectro clínico están formados por, uno, aquellos que sufren caídas ocasionales o un único episodio, que generalmente son mayores no frágiles. Las caídas pueden producirse fuera del hogar y donde los factores del entorno tienen un papel preponderante. En este grupo también encontramos los episodios sincopales y o hipotensiones ortostáticas o postprandiales, que suelen presentarse como una caída. Típicamente en una consulta ambulatorio general se tarda en encontrar una causa diagnóstica de la caída o de las caídas de estos pacientes. Aquí podrían ser útiles las pruebas hemodinámicas y la revisión de ingesta de medicamentos con efecto sedante y o hipotensor. 2. Ancianos polimedicados mayores de 75 años que sufren caídas que pueden ser repetidas. Hablamos de 3 o más a lo largo de un año y que poseen un patrón característico. En ellos encontramos trastornos del equilibrio y de la marcha que producen una clara sensación de inestabilidad. Según algunos autores, este tipo de caída es un marcador de vulnerabilidad y correspondería al llamado anciano frágil. Dentro de la evaluación del paciente que se cae, pues proponemos una evaluación en 3 pasos. Sería conocer las circunstancias de la caída, pues esto es fundamental para poder generar una adecuada valoración de la misma. Un examen físico dirigido nos ayudará a detectar trastornos hemodinámicos, problemas visuales groseros, déficits neurológicos, problemas ortopédicos evidentes en los miembros inferiores, así como problemas graves del pie. También pues revisar la comorbilidad y los medicamentos asociados a la caída es el segundo paso. Se sabe que el uso de benzodiazepinas, antihipertensivos y otros psicofármacos, entre ellos antidepresivos tricíclicos, neuroepilépticos, son factores de riesgo para la inestabilidad y las caídas. El tercer punto consiste en aplicar un test de la movilidad y de la marcha al paciente para poder evaluar su desempeño. Tradicionalmente, la valoración de la marcha se ha realizado mediante la observación clínica, que nos permite detectar problemas comunes y mediante el análisis de variables cuantitativas temporoespaciales que nos proporciona información acerca de parámetros del ciclo de la marcha. Si en la evaluación previa, pues detectamos que el paciente posee una marcha patológica, ¿qué quiere decir esta? Que es una marcha lenta o con un paso corto o asimétrico. Pues el siguiente paso será tratar de detectar qué nivel es el afectado. El sistema de clasificación jerárquica se dividió en los niveles sensitivo-motores bajo, medio y alto en función del origen predominante. En consecuencia, pues una marcha alterada por artrosis grave de ambas rodillas sería un nivel bajo, una marcha por trastorno extrapiramidal por fármacos de nivel medio y una marcha alterada por miedo a caer o correspondería ya a lo que es el nivel alto. Hablando en sí pues de los niveles, como lo mencionamos anteriormente, el nivel inferior que sería un nivel periférico. Esto ya sería una ataxia sensorial periférica, ya sería la columna posterior, los nervios periféricos, una ataxia vestibular y visual. Un déficit motor periférico ya nos habla de una artritis, una miopatía o una neuropatía. En el nivel medio pues encontramos ya las vías aferentes y eferentes sensitivo-motoras. Esto nos daría una marcha espástica, o sea, hemipléjica o parapléjica o un parkinsonismo. Dentro del nivel superior pues encontramos un nivel cortical. Este ya sería una marcha cautelosa, trastornos afectivos y un trastorno de la marcha frontal. Dentro de los nuevos métodos de detección del riesgo de caída, pues encontramos las pruebas duales. Un método sensible para identificar estos cambios sutiles es medir el efecto de una carga cognitiva. Por ejemplo, contar o hablar simultáneamente mientras se camina. En la ejecución de la marcha basado en las relaciones neuroanatómicas y funcionales que van a explicar la asociación entre la marcha y la cognición. Es lo que se llama como paradigma de la prueba dual. Dentro de las intervenciones para disminuir el riesgo de caídas, a pesar de que existe una gran heterogeneidad, se llama intervención multicompetente, aquella que ofrece más de una intervención y que va dirigida a toda la población diana, normalmente medio residencial o centros de larga estancia, mientras que las denominadas intervenciones multifactoriales son las que normalmente están orientadas a la población comunitaria y dirigidas en función a la valoración previa de los factores de riesgo. La mayoría pues, de estas intervenciones tienen como pilares fundamentales lo que es el ejercicio físico, la valoración médica y funcional,
la modificación del entorno del paciente y pues ajuste en la medicación de él. El ejercicio físico, pues varios trabajos y revisiones sistemáticas han evidenciado que resulta una intervención eficaz para reducir el riesgo y la tasa de caídas en población tanto comunitaria como residencial. Uno de los elementos fundamentales que pues deben incluirse en este tipo de programas son los ejercicios dirigidos a mejorar el equilibrio, de tal forma que uno que no los recoja no resultará pues eficaz en la prevención de las caídas. Otro sería la vitamina D, pues esta ya sabemos que es una hormona esteroidea a la que tradicionalmente se ha asignado un importante papel en lo que es en la prevención de caídas y fracturas, así como en el tratamiento de la osteoporosis. Actualmente pues es considerada una verdadera hormona multifunción con importantes acciones extraóseas que podrían jugar un destacado papel en lo que es la disminución del riesgo de las caídas, entre las que destaca el mantenimiento de la función neuromuscular y pues su acción potencial sobre el sistema nervioso. Dentro de la modificación de la polimedicación, pues en el anciano frágil que sufre caídas debemos de minimizar lo que es la polifarmacia, al igual que revisar todos los fármacos que potencialmente puedan aumentar el riesgo de caídas y afectar lo que es la marcha. Específicamente, pues debemos evitar o disminuir las dosis de antipsicóticos típicos y atípicos, ya que pues el uso prolongado aumenta el riesgo de caídas y fracturas en un 81% frente al uso puntual. Los antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la recaptación de serotonina. Con estos últimos, el riesgo de caídas es equiparable al asociado a los anteriores. Disminuyen la densidad mineral ósea y aumentan lo que es el riesgo de fractura, al igual que las benzodiazepinas de vida media, tanto larga como corta, ¿no? Otras intervenciones que podemos tener sería la del manejo de la hipotensión ortostática, una corrección del déficit visual, también una implantación del marcapasos, tratamiento de la osteoporosis, el manejo de los problemas del pie y de los relacionados con lo que es el uso del calzado, también una modificación del entorno y programas educativos. Todo esto nos va a ayudar para reducir lo que es el riesgo de las caídas. Dentro de las intervenciones en el anciano frágil que sufre caídas y con deterioro cognitivo, pues se ha demostrado que las intervenciones que usan el entrenamiento cognitivo, por ejemplo, las pruebas duales que mencionamos anteriormente, mejoran la atención, la función ejecutiva y la memoria en ancianos con deterioro cognitivo, pero también en aquellos sin demencia. También se han encontrado resultados prometedores en cuanto a la mejoría de los parámetros que miden el riesgo de caídas, por ejemplo, la velocidad de la marcha que mencionamos anteriormente, frente a intervenciones centradas solo en la función motora. No obstante, hasta la fecha no se ha examinado el efecto de estas intervenciones en la frecuencia de las caídas, por lo que son necesarios ensayos clínicos que confirmen estos resultados. Existen intervenciones farmacológicas específicamente dirigidas a mejorar la atención y la función ejecutiva con las que se han observado pues, mejorías de la marcha. Estudios preliminares y controlados en fase 2 han demostrado que el metilfenidato, que es un estimulante de la atención, puede mejorar la función ejecutiva y la velocidad de la marcha, así como también reducir la variabilidad de la marcha y consecuentemente el riesgo de caídas. También los inhibidores de la acetilcolinesterasa constituyen el tratamiento actual para la enfermedad de Alzheimer. Con respecto a las conclusiones, pues cuando la caída es la expresión de un trastorno agudo, ya sería una infección aguda o una hipotensión arterial, pues el tratamiento es sencillo y efectivo, al consistir nada más en revertir la causa de esta. No obstante, la mayor parte de las caídas que se hacen a daño grave ocurren en mayores de 75 años y pues son multicausales. En estos casos, pues el tratamiento es complejo y la aproximación debe ser multidisciplinaria. También pues se ha demostrado que 3 medidas tienen impacto en la disminución de la incidencia de caídas en mayores, no institucionalizados, ¿no? Sería el de reducir la polimedicación, realizar ejercicios para mejorar la fuerza y el equilibrio y mejorar el entorno físico y topográfico del paciente. También sería en ancianos con deficiencia de vitamina D y serían institucionalizados, pues sería el uso de la vitamina D, va a resultar eficaz para lo que es reducir las caídas en estos pacientes.